Bueno, el poema comienza contando su historia en primera persona, se presenta a sí mismo como alguien que va a cantar sus penas, acompañándose de la guitarra. El cantor realiza una invocación a los santos del cielo, pidiéndole asistencia en esta tarea del canto. Se compara con otros cantores porque él, a diferencia de los otros, no se deja espantar por ningún temor y asegura que ha venido a este mundo para morir y vivir cantando. Después Martín Fierro sostiene que no es un cantor letrado, pero esto no le perjudica en absoluto en su canto, ya que las coplas, que son los textos poéticos, a él le fluyen fácilmente, como agua de manantial, que lo dice en una parte de sus estrofas. También adopta una actitud de provocación al decir que a nadie se atreve a tocarlo a él teniendo la guitarra en sus manos y desafía a quien pueda medirse con él para demostrar que nadie puede igualarlo en esta parte del arte. Martín Fierro es un gaucho valiente y se anima a enfrentar diferentes situaciones, y por eso se dice que lidera en la naturaleza y que nadie puede hacerle daño. Es un hombre que suele estar en libertad y necesita de pocas cosas para su supervivencia. Bueno, y finaliza diciendo que él nunca, que necesita aclararle a la gente que lo escucha, que él nunca peleó o mató por gusto, sino que o sea, las veces que sucedió esto fue por maltrato, y que él antes de todo esto era un hombre bueno, pero que ahora la gente decía que era un gaucho al cual trataban de bandido. En el canto número 2 de Martín Fierro narra cómo vivían los gauchos argentinos antes del intento de europeización de nuestro país, que fue aplicado por el gobierno de su momento. Fierro narra con cierta nostalgia y extrañando la felicidad con la que vivía en ese momento, ya que tenía tranquilidad y trabajo. En ciertos versos, como por ejemplo, y ranchito tenía, y sus hijos, y su mujer, era una delicia al ver cómo pasaba sus días, o por ejemplo también, recuerdo qué maravilla cómo andaba la gauchada, siempre alegre y bien montada. Se puede notar cómo Fierro trata de marcar la felicidad con que vivían los gauchos en ese momento, que ahora no tienen ya que están siendo marginados de la sociedad, están siendo perseguidos por el gobierno. Martín Fierro destaca actividades también como típicas de los gauchos, de los paisanos cuando eran felices, vamos a decir. Bueno, destaca como cuando se juntaban en un fogón, acompañados de un mate, hasta ver caer la noche, amanecer, y ahí cada gaucho iba a hacer su actividad que le correspondía, de lo que es dentro de lo que es el campo. Y bueno, habla la felicidad de pisar su rancho, lo del buen vino, los pasteles, actividades como la domada, la jineteada. Todo esto se veía reflejado antes de que lleguen estos males y desgracias. Cuando llegan estos males y desgracias, la vida del gaucho es infeliz. El gaucho se siente decepcionado, bueno, habla más o menos de que nadie les enseñó a llorar y a sufrir, y bueno, es la situación en la que se encuentra el gaucho. Bueno, también comenta un poco de que ellos no podían volver a sus ranchos porque los alcaldes los iban a encontrar, y ahí es cuando daban batallones o los mandaban a la frontera. Lo que hacían las autoridades principalmente era maltratarlos. En el canto 3, Martín Fierro cuenta cómo él vivía junto a su esposa e hijos en unas tierras que él tenía en donde además criaba ganado. Como acostumbraba, asistía a la pulpería a rimar entre los efectos del alcohol. En una de esas ocasiones, el juez de paz se presentó e inició lo considerado como una riada, o en otras palabras, llevar en gran cantidad gauchos hacia la frontera. En el momento se produjo un gran revuelo, ya que todos los presentes intentaban huir hacia la sierra. Sin embargo, Fierro, al considerarse un hombre limpio y sin nada que esconder, permaneció presente, aunque el juez lo tenía entre ojos por su ausencia en las votaciones. Es así que él, junto a otros muchos gauchos, fueron llevados hacia la frontera, a la cual Fierro se dirigió en su caballo con todo lo que había podido alzar de ropa. Una vez en la frontera se encontraron con la promesa
de que solo iban a permanecer ahí por 6 meses, aunque por los malos tratos que recibían se preveía que esto no iba a ser así. Contaba como ante cualquier queja que realizaban eran tratados con total violencia y el total desequipamiento que tenían debido a que las armas estaban en poder de los coroneles. Además, contaba cómo su principal tarea, que era la de proteger la frontera, era totalmente nula, ya que su mano de obra, su fuerza laboral, era utilizada para mantener las chacras de los coroneles y criar animales, entre otras tareas como la siembra de trigo y la construcción de corrales. Todo esto por el periodo de más de un año en el que no recibieron ninguna recompensa, solo más destrato y violencia. Sí, los gauchos reclutados recibían armas como lanzas o sables con hierro para defender las divisiones del ejército. Sin embargo, a Fierro le habían contado que estas armas luego eran vendidas para que los indios las utilicen en la caza de aves. Cuando los indios se iban del lugar con la caza, los gauchos los perseguían en busca de algún resto y en caso de que haya, rejuntaban la hacienda para luego venderla. Era común los gritos, las penas, las tristezas en aquel ambiente. Diariamente los indios mataban y robaban poblaciones y nadie se salvaba, ni niños, ni mujeres, ni tampoco ancianos. Y es por eso que se ganaron el miedo de todos. También era característico de los indios su incansable labor y energías durante el día y la noche y sus manías con el manejo de las bolas frente a algún enfrentamiento con el enemigo. En una ocasión, persiguiendo a los indios por restos, estos decidieron esconderse en el camino y arrebataron a los gauchos, quienes se asustaron demasiado. Los indios eran unos cuantos más, mientras que Fierro y su grupo se encontraban en una situación más deplorable. Hasta Fierro estaba montando un caballo recién avanzado. Comenzaron a tirar lanzas y los gauchos a huir. Según le contaron luego a Hierro, era el hijo de un cacique quien lo estaba persiguiendo, y este, para salvar su vida, bajó al indio del caballo de un bolazo y se le tiró encima. Sin embargo, rápidamente tuvo que huir, ya que de lo contrario lo iban a matar. En el canto número 4, al igual que en el resto, Martín Fierro persigue siempre el mismo objetivo, que es contar cantando cómo eran las condiciones de vida en la frontera. En este canto comienza diciendo que el salario que la autoridad les había prometido que les iban a pagar nunca se los pagan, es decir, que les mienten. No solo mienten con eso, sino que también mienten cuando les dicen que iban a estar en la frontera por un periodo de 6 meses y que en realidad terminan siendo aproximadamente 2 años, en los cuales vivieron en una total miseria. Dormían en un lugar que era muy pobre, que no tenía nada, no tenían ropa con la que podrían vestirse, abrigarse, salvo alguna que otra manta que les servía para taparse una mínima parte del cuerpo. Lo mismo pasaba con los alimentos, debían rebuscárselas para poder subsistir, es decir, para poder alimentarse. Y bueno, alguna que otra noche tenían tiempos libres, por así decirlo. Mientras los indios no aparecían, ellos podrían salir, iban a las pulperías, hasta que algún indio apareciera y tuvieran que atacar contra él. Con lo que dijo Ceci, en sus ratos libres los gauchos iban a las pulperías, actividad que era ilegal, por llamarla de alguna manera, para la autoridad, porque estos no tenían conocimiento de que iban ahí. Bueno, los gauchos casi siempre quedaban debiéndole a los dueños de las pulperías porque o sus sueldos eran muy bajos o porque no se los pagaban, como cuenta en un caso Martín Fierro, en el cual fue la autoridad a darle el sueldo a los gauchos y a él no lo llamaron para darle el sueldo, por lo que obviamente inició una discusión y hizo frente para conseguir su paga, cosa que no pudo conseguir ya que vio que venía el general, que era una persona de alto rango dentro de la autoridad y sabía que si seguía podría muy probablemente haber terminado siendo colgado en la estaca. Y bueno, este es el canto 4. Soy Mateo Carpane y con Santiago Casineri nos tocó narrar y contar lo que dice el canto número 5. Este canto lo que hace es mostrar justamente cómo era la vida del Martín Fierro junto a sus compañeros reclusa. Una vida que él compara con una ratonera debido a que las circunstancias allí eran muy difíciles, donde muchas veces vivían en condiciones inhumanas, donde muchas veces les faltaba alimentos o recursos esenciales para poder vivir. Esto se debía principalmente a la dificultad que tenían para acceder a ellos, pero también a que muchas veces los jefes o las autoridades les arrebataban, les quitaban los que el gobierno les mandaba para ellos.
Esto llevó a muchas veces a Martín Fierro a esperar que sucediera una invasión india con el objetivo de él poder arrebatar un caballo y poder viajar a su pueblo, donde él era, donde de cierta forma iba a tener una mayor o una mejor calidad de vida. Otro episodio que también narra en el canto número 5 es que una noche se encontró con un gringo que estaba mamado, dice él, se había chupado, ebrio, en donde se cruzan y empiezan a discutir hasta que se pelean, se van a las piñas. En ese momento todo el fortín se alborota porque los quieren separar. Hay tiros, pero zafa, ninguno pega en Martín Fierro. Lo toman prisionero, le pegan mucho, cuando los toman prisionero les pegan mucho y los ponen prisionero estaqueados, dice él, que sería, o sea, los atan de manos y piernas abiertas contra algo. Él, de tanto enojo que tenía, empieza a decirle cosas feas al gringo, le insulta, como por ejemplo le dice que no sé para qué mandan a los gringos al fortín a trabajar si no saben hacer nada, son inútiles, no saben ensillar un caballo, no saben carnear, son muy delicados, si hace frío, si hace calor, no quieren ir al campo, piden cigarrillos, no compran porque son tacaños, no saben cazar, varias cosas que él quiere decirle para que el otro se enoje porque tenía mucha bronca del momento que había pasado. El canto 6 hace referencia a un momento inesperado en el poema, ya que Fierro huye de la frontera y cuando llega a su casa se entera de que lo había perdido todo, el rancho, la mujer y los hijos. El cantor ya anticipaba este desenlace en su historia, pero después de conocer todas sus vivencias hasta ese punto, se comprende mejor su dolor y su furia, y el papel que jugó el poder del gobierno en este asunto. A partir de este clima horrible, Fierro se coloca en antagonismo explícito con la autoridad, completando su devenir matrero. Además, este cambio plantea una ironía trágica, que consiste en que Fierro, desde ahora, realizará actos criminales que reafirman los prejuicios que padeció. Tanto lo discriminaron por ser un gaucho matrero, que desde ahora actuará como tal. De esa manera, decide vengarse adoptando la condición social que le impusieron. Dicha condición es asumida como una desilusión por ser gaucho. Por eso, cierra el canto 6 afirmando que seguirá su destino mientras tenga sangre en las venas, haciendo referencia a un significado doble, mientras siga vivo y mientras persista su furia. Bueno, a nosotros nos tocó el canto 7, donde menciona a Martín Fierro, sin casa, sin hijos, sin esposa, y la policía que lo anda buscando. En medio de todo esto, Martín Fierro decide ir a un baile donde ve ingresar a una mujer, y entonces él, a través de canto, le tira indirectas feas, como diciendo que es gorda, que es de raza negra. Entonces le tira cantos sobre su raza, criticándola,